Sembla? Sí? Vale. Bueno, benvinguts a la masterclass que organitza l'Escola Pau Gargallo d'aquí de Badalona pel Festival Filmets. Aquest any tenim el nostre ponent, que és el Juanjo Sáez. Sobretot agrair-li que ens hagi fet un forat a la seva agenda, que sé que està superocupat. I bueno, jo faré una petita presentació, però sobretot vull que hi parli una mica de la seva trajectòria, de com ha arribat a ser el que és el Juanjo Sáez. Jo que ell explica sempre de la persona i el personatge, que és molt interessant. I bueno, dir-vos que segurament amb el Juanjo el coneixeu per molts àmbits. Molta gent li diu si coneixes el Juanjo Sáez, que potser pel nom no, però tothom reconeix i ha vist alguna vegada algun dibuix seu. Pot ser amb obres com aquestes, editorials com Viviendo el Cuento, o un llibre superrecomanable que és El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, superinteressant. Després potser campanyes publicitàries com Nike, Diesel i ara últimament la Lowy, que és la que potser tots tenim més recent, i també el podeu trobar com a col·laborador al programa de ràdio Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio. Ell es defineix sobretot com a agitador de masses. Jo crec que és un terme que el defineix molt bé, perquè és una persona que jo crec que la podem estar escoltant hores i hores perquè és superinteressant el seu discurs. Res, explicar-vos una mica, abans de presentar el Juanjo, donant-li pas per com funcionarà. Tenim aquí un xat. Si voleu fer alguna pregunta, jo anaré estar pendent del xat. Anem acumulant aquí les preguntes. Si alguna molt puntual del que estigui explicant el Juanjo, podem fer una pausa i preguntar-li tal, però al final de la masterclass també estaria bé poder contestar dubtes i coses. Pues res, benvingut, Juanjo. Gracias. Te doy paso para que empieces tu presentación y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Esta es la primera charla que voy a hacer con el tema del Zoom. Durante la pandemia durante el confinamiento y todo esto no hice ninguna, así que esta es mi primera y nada, que es un honor que has aceptado. Un placer hacerla. Y si tú ves que hay algún tema que te interesa que profundice, no dudes en moderar y cortar y por ahí podemos avanzar. Perfecto. Si quieres que desarrolle algo más o lo que sea. Vale, no, sí, yo en general ya te comenté que tenemos alumnos de la escuela de todos los ámbitos, pero me interesaba especialmente por el tema de diseño, ilustración y animación. Sí, pero si crees que me dejo algo por ahí, o Juanjo, desarrolla más esto. Yo pregunto. Perfecto. Como tú veas. Pues nada, chicos, ya me han presentado, soy Juanjo Sáez y bueno, dedico mi tiempo sobre todo a dibujar, a contar historias y a distintos ámbitos de la creatividad, ¿no? Ahí donde puedo, pues bueno, me meto. Soy una persona bastante inquieta y por necesidad también y por personalidad, pues me he visto en la situación de hacer muchas cosas distintas. Por necesidad me refiero a que en este país dedicarte solo al dibujo, pues no es difícil. O sea, vivir solo dentro de un ámbito del dibujo es difícil. O sea, hacer cómic solo es muy difícil, o hacer animación solo es muy difícil, o diseño solo es muy difícil. Entonces, pues me he visto en la tesitura también porque mi registro es un poco limitado a trabajar en ámbitos muy diferentes para pagar facturas y después por mi carácter inquieto también, ¿no? Que me ha llevado a ser muy curioso y a no saber decir que no a retos y proyectos que a priori a lo mejor no tenía ni idea, ¿no? Pero me he intentado rodear también de gente experta en las distintas materias y al final, pues bueno, me he ido ampliando, digamos, mi profesión hasta hacer cosas que yo mismo pues ni me imaginaba. Entonces he preparado aquí unas cuantas imágenes para ir enlazando un poco lo que ha sido mi trayectoria. Yo estudié en la escuela Massana, también fui a la escuela Joso, ¿no? A aprender cómic. O sea, mi vocación inicial siempre fue el cómic, pero cuando me hice más mayor pensé que si tenía una formación artística, no únicamente de cómic, pues eso me iba a abrir a otras cosas y iba a aprender más, en definitiva. O sea, mi inquietud primera y bueno, la que sigue siendo ahora es el aprendizaje, ¿no? Aprender. Entonces, pues bueno, entendí que si estudiaba pintura en la escuela Massana iba a aprender muchas más cosas que simplemente haciendo cómic,
no iba a tener conocimientos de arte, iba a saber pintar, ¿no? O sea, más allá del dibujo, digo, pues si sé pintar, también sabré dibujar, ¿no? Entonces, pues bueno, mientras estudiaba, pues la típica inquietud juvenil, ¿no? De que la gente en otros ámbitos monta un grupo de rock, pues bueno, yo monté un fanzine, ¿no? Ahora la cultura del fanzine parece como que vuelve, ¿no? Dentro de ámbitos como más artísticos, pero entonces era una forma de empezar a publicar pues tus ideas y tus cómics y tus inquietudes y poderlo distribuir, ¿no? Claro, esto estamos hablando del 93, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, estábamos antes de Internet, de los blogs, de Instagram y de nada. O sea, digamos que fue pues mi Instagram, ¿no? La forma de empezar a dar a conocer mi trabajo. Entonces, pues esto, con unos compañeros de la escuela empezamos a hacer esta pequeña revista que se llama Círculo Primigenio, que estaba hecha con fotocopias y era una cuartilla doblada por la mitad con una grapita, nos metíamos en la bolsita esta para que no se estropeara y costaba 50 pesetas, ¿no? Como podéis ver. Entonces, pues bueno, lo distribuíamos donde buenamente podíamos, llegamos a tener un tiraje que la verdad es que para lo que era el mundo del fanzine era pues bastante importante, que hacíamos como unos 1000 ejemplares. Ya veis que mi registro tampoco ha variado tanto de entonces a ahora. También surgimos un poco como respuesta a todo al underground que había entonces aquí o sea, en lo que se llamaba el cómic underground, que estaba, digamos, capitaneado por la revista El Víbora, ¿no? Que era todo como historieta muy de punkis, de yonkis, de sexo. Pues nosotros surgimos un poco en respuesta a todo eso y era como un fanzine de contenido. Bueno, ya veis aquí hicimos una buena portada de peluche, muy ingenuo, naif y con temática muy blanca. Ya veis, ¿no? Historietas de amor, ¿no? Ellos hablaban de sexo, nosotros hablábamos de amor. Éramos muy cursis, pero por aquel entonces tenía ese punto como reivindicativo, ¿no? También de otro tipo de temas. El cómic estaba muy centrado en temáticas, pues esto, muy underground, de droga, sexo. Y nosotros, pues bueno, quisimos hacer algo como muy blanco, muy ingenuo. También inspirado por lo que se estaba haciendo en Francia por aquel entonces. Bueno, ya veis. Quizá también en esa época hacer esto era transgresor, ¿no? Por lo que tú decías. Sí, nosotros lo veíamos un poco como respuesta, como algo transgresor, que iba un poco contracorriente. También la ilusión de un chaval que entonces, pues cuando lo empezamos a hacer, yo creo que tenía 19 años. Y bueno, entonces la edad está que vas un poco en contra de todo. ¿Sabéis? Esto era la revista. O sea, el ejemplo para los chicos más jóvenes, ¿no? De los de estudiantes. O sea, todo esto ahora me imagino que os parece un poco marciano porque ahora las redes sociales a la mínima de repente tienes 100.000 impresiones, ¿no? De cualquier dibujo tuyo lo cuelgas en Instagram y lo ve un montón de gente. Claro, para nosotros llegar al público entonces era muy, muy difícil. Y publicar en una revista, pues más todavía. Entonces la juventud se busca la vida. También a veces hablo con los chavales y ellos para empezar Instagram lo ven como un paso indispensable, ¿no? Entonces yo creo que está bien, pero también tocar la realidad, o sea, combinar las dos cosas yo creo que podría tener vigencia también hoy en día. No limitarnos, porque a fin de cuentas Instagram es una empresa, ¿no? Y si todo tiene que pasar por ellos, tampoco creo que sea bueno. Bueno, también recuerdo que en tu Instagram pues te quejabas de que ahora el currículum es cuántos seguidores tienes en vez de toda la trayectoria Claro. que tenías y esto lo has sufrido tú en tus carnes. Sí, sí, Porque, no, a mí o sea, he llegado a trabajos después de tener una trayectoria ya que no sé cuántos años debo llevar, ahora tengo 48, pues llevo como 30 años, ¿no? Pues decirme, es que tienes pocos followers, digo, ya, ostras, que yo no trabajo tanto para Instagram, o sea, no me esfuerzo tanto en esto y trabajo en el mundo real, no tengo la suerte de poder estar en el mundo real, pero sí que me ha pasado que de repente... O sea, buscan influencers, ¿no? Que dicen ahora, y claro, yo no soy un influencer. O sea, yo me dedico a
bueno, estas cosas que hago, ¿no? Pero sí, sí, es cierto que ahora todo pasa por ahí y se ha creado una necesidad nueva que si no estás en las redes sociales, pues de repente no existes, ¿no? Yo reivindico un poco el mundo de lo real. Esto que veis aquí ahora es el primer libro que publiqué, que me lo publicó un amigo, ¿no? Que tiene una editorial que se llama Morsa, que todavía existe, a duras penas, pero existe. Bueno, le estaba haciendo un máster de edición y como proyecto, pues de final de máster, pues bueno, se planteó hacer un libro de verdad. Entonces pidió un crédito al banco y este es el primer libro que publiqué, ¿no? Gracias a él. La vida es un poco así, ¿no? Muchas veces empiezas por puras casualidades. Es cierto que en nuestra profesión tienes que aprovechar como todo lo que va surgiendo porque tampoco hay tantas cosas. O sea, yo siempre me he visto en la tesitura de no poder decir que no y agarrarme a un clavo ardiendo muchas veces. Es el primer libro que hice, un poco en la línea que hacíamos del fanzine. Es una línea que todavía sigo trabajando, que está muy basada en pensamientos sueltos y en autobiografía, sobre todo. ¿No? Eso nunca lo he abandonado, ¿no? Hablar un poco de lo que conozco y mi entorno. Ya veis que el registro, pues bueno, lo ve siempre. No he evolucionado demasiado. Si me muevo por un dibujo pretendidamente de apariencia infantil, no sé por qué, estos son tics, ¿no? Que uno tiene de personalidad que no sabes muy bien de dónde vienen. Tienes que hacer psicoanálisis y terapia y ahí vas descubriendo. Pero bueno, siempre me ha gustado ser un poco coherente con lo que siento y con mi personalidad. Nunca he intentado, bueno, cuando era muy, muy jovencito sí que quería dibujar superhéroes, pero me quedaba muy mal. Entonces abandoné todo eso e intenté ser coherente con mi forma de ser y mi carácter, ¿no? Soy muy nervioso y las cosas las quiero hacer rápido y bien. Entonces, para conseguir eso no podía ir mucho más allá del registro este que tengo. No Pero tengo porque, paciencia. porque también tu obra creo que lo importante es el mensaje y Sí, intentas evitar un poco de adornos, porque siempre, ¿no? Yo creo que te ha perseguido esto de que es que no sabes dibujar o sí, es que sí. hace algo muy sencillo. Yo Sí, creo que también me preocupa mucho la comunicación, o sea, que el mensaje sea claro y lo importante es el mensaje. No, tampoco me gusta que el lector o el que recibe mi trabajo se entretenga mucho en la filigrana, ¿sabes? No sé cómo decirlo, en el añadido, ¿no? Y quiero que reciba el mensaje de una vez y lo entienda a la primera. Para mí la comunicación es lo más importante, más que, incluso que la estética o el acabado o el resultado final. O sea, a mí si se entiende a la primera ya me funciona. Bueno, ya veis, a este libro le tengo mucho cariño, la verdad. A veces pienso que es lo mejor que he hecho, ¿no? Porque tiene la pureza esa del principio, que no, esa ingenuidad que no sabes muy bien hacia dónde vas. No tiene una pureza que mi trabajo de ahora igual ya no tiene. Después de publicar el libro este y el fanzine, pues empecé a tener encargos de lo que yo diría los inicios de mi andadura publicitaria, ¿no? Empecé a hacer flyers para locales y bares del mundo de la noche barcelonesa, porque bueno, era el ámbito que yo también me movía y conocía a mucha gente. Entonces también empecé a pensar que si quería encontrar una salida profesional a lo que me gustaba hacer, que era dibujar sobre todo y hacer pequeños eslogans y frases y pequeños chistes, pues ¿dónde lo podía meter? Porque más allá del fanzine y del librito este que publicó mi amigo, pues no sabía qué hacer yo con eso, porque publicar en revistas era muy difícil, había muy pocas, mi registro tampoco, no,
la gente no tenía mucho interés, también buscaban editoriales infantiles y no lo acababan de ver infantil tampoco, así que pensé, digo, ostras, pues digo, el mundo está lleno de dibujos por todas partes. No hay dibujos pues hostia, me voy a buscar la vida y voy a ver dónde lo coloco. Entonces, pues bueno, allí donde empecé a poderlos meter, pues fueron en los bares y en los locales de mis amigos, que a su vez ellos también leían el fanzine y les gustaba mucho y bueno, yo simplemente fui siguiendo la corriente y dejarme querer ahí donde podía. Y ya veis, estos son bares de los 90, en su mayoría, bueno, esto es una portada de disco. También tenía unos amigos que tenían una pequeña discográfica. Entonces todo se movía un poco así, ¿no? Al no haber redes sociales, pues todos eran círculos sociales, pero del mundo real, ¿no? Al bar donde solías ir, con los amigos que te juntabas. Pues bueno, en Barcelona por aquel entonces tampoco había apenas nada y fue cuando se fue gestando pues toda la escena cultural que hay ahora, ¿no? Es cuando nació el Sonar, cuando nació el Primavera Sound, las discotecas que hay ahora, ¿no? El Razzmatazz, bueno, todo empezó entonces porque Barcelona era una ciudad un poco gris y tuvimos la suerte de estar en un momento inicial de todo aquello, ¿no? Ahora como que la gente ya sabe lo que hay, ¿no? Incluso ahora estamos en una etapa un poco de declive, pero entonces a principios de los 90, pues bueno, éramos todos jóvenes, había ilusión y había muchas cosas para hacer. Y yo estaba por ahí. Entonces, pues bueno, ese fue mi inicio profesional. Aquí hay más. También la estética del dibujo por aquel entonces, a principios de los 90, pues dentro del mundo del diseño y tal, lo que predominaba era la fotografía. Y la ilustración, o no sé cómo llamarlo, la gráfica hecha, pues bueno, entonces se trabajaba con freehand, no lo que sería el InDesign ahora, Illustrator. Entonces, pues bueno, era todo imagen, no sé cómo llamarla, generada por ordenador. Entonces, este tipo de ilustración, pues también chocaba, ¿no? En estos ámbitos, no se solía utilizar. Más allá de Mariscal, ¿no? Que fue como un poco mi ejemplo a seguir, pues no se veía este tipo de locales. Entonces, pues bueno, yo me fui metiendo y a raíz de trabajar en estos soportes, pues como por aquellos bares iba mucha gente del mundo de la publi y tal, empecé a recibir encargos de agencias de publicidad, asombrosamente, o sea, una cosa que todavía me choca. Esta fue la primera campaña que hice grande para Nike, que curiosamente unos creativos, pues bueno, pensaron en la Marta Yusia y el Tomás Gui, tuvieron la idea de llamarme para una campaña que se hizo para el torneo de tenis Godó de Barcelona y fue algo como tan chocante, más que por la campaña, por la decisión de los creativos de contar conmigo para esto, que bueno, fue muy premiada y ganó oros en Cannes, en San Sebastián, no sé qué. Esto fue como un poco una catapulta para mí en el mundo de la publicidad. Una cosa muy rocambolesca. Antes que esto fui haciendo algún encargo, bueno, fui moviéndome por agencias de publicidad y esta fue como la primera campaña que funcionó. Después entré como creativo y bueno, siempre estaba muy vinculado al ámbito de la publicidad. Este fue como la primera campaña grande que hice por la repercusión que tuvo a nivel premios y tal. Y ahí con esto me pude hacer un currículum y a partir de aquí, pues bueno, ya trabajé en publicidad incluso como creativo, no estuve simplemente dibujando, porque este registro también es muy limitado y todas las marcas pues buscan también diferenciarse unas de las otras, ¿no? Entonces es difícil que habiendo hecho una campaña así puedas hacer otra. No, con los años he ido haciendo porque ahora trabajando en Lowy, si os fijáis, es muy parecido a esto en realidad. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo y esta campaña no se acuerda a nadie.
Estos son otros encargos que hice. También estuve haciendo la imagen global de una bebida que quería lanzar Mau, que a la hora de la verdad, cuando se comercializó, bueno, se hicieron los test de sabor, no pasó los test, o sea, se hizo absolutamente todo. Querían lanzar, esto es antes de las bebidas energéticas y tal, ¿no? Se quiso dar una imagen como muy moderna, muy distinta, y ahora la verdad cuando se hicieron los test de sabor es lo que se hizo lo último. O sea, a veces el mundo de la publicidad es absurdo, ¿no? Se crea toda una estructura enorme en torno a un producto, ¿no? Unas líneas de marketing y de diseño de productos súper bestias y se olvidan realmente de lo que cuenta, que es el producto. Entonces la gente cuando lo probaba decía, pues es una cerveza. O sea, no dejaba de ser una clara, una bebida que decepcionaba, ¿no? Porque hicimos, de hecho, yo ni siquiera yo la había probado, que era algo que a mí me extrañaba mucho. Entonces se diseñó de un producto, ¿no? Desde el logotipo, hicimos absolutamente de todo. Packs, sombrillas, mesas para las terrazas, bueno, todo un despliegue súper bestia. Es de las veces que más he trabajado para crear un producto y después la bebida decepcionaba, ¿no? La gente la probaba y no era algo tan novedoso, simplemente era una cerveza con limón. O sea, una cosa ridícula. Después sacaron, creo que ahora hay una, ¿cómo se llama? Algo no sé qué, Lemon. De hecho, o sea, la lanzaron, pero con otro packaging y otro nombre de marca y tal, para ser más acorde con lo que ofrecía. Pero bueno, aquí aprendí mucho realmente haciendo todo este proyecto. Y a raíz de ahí, ya de ser más o menos conocido dentro del ámbito de la publicidad, ir haciendo encargos de ilustración, que también iba haciendo cosas, lo que podía, pues surgió la oportunidad de ya por fin de publicar mi primer cómic, ¿no? Que esto es lo que yo realmente quise hacer siempre, pero que no veía la forma de hacerlo. Y entonces, pues bueno, un buen día, recopilando viñetas que entonces estaba haciendo una revista que se llamaba Punto H, que también intenté colocar tiras y cómics allí donde podía, pues bueno, surgió la oportunidad de hacer un recopilatorio de todo ese material en la editorial que ahora es Penguin Random, entonces era Random House Mondadori, y aproveché para no hacer la recopilación exactamente y una vez ya estaba dentro, pues hacer realmente lo que quería, que es un libro un poco relatando todos estos años que os contaba ahora de mis primeros 10 años de profesión. Entonces hice como una especie de diario, memorias, broma, como un recorrido cachondo a todos aquellos primeros 90, riéndome todo el mundo y haciendo broma de todo. También siempre me ha gustado hacer mucha broma de todo y ser como bastante irónico, incluso cínico. Entonces me estuve cachondeando absolutamente de toda la escena de aquellos años y eso dio mucho que hablar y me permitió, pues bueno, seguir en el ámbito de los libros. Aquí me estaba cachondeando del Sonar. Es un libro que todavía se vende, yo creo que para los chavales y la gente que empieza les sirve un poco como de ejemplo de cómo se puede empezar a trabajar por aquellos años. Para mí, curiosamente, o sea, a mí me llama la atención que es un libro que todavía se vende. De hecho, hay la nueva edición, ¿no? Que además, bueno, lo tengo aquí, que dice prólogo dibujado de 12 páginas. O sea, que has añadido el nuevo prólogo. Sí, sí, se ha reeditado hace poco. Sí, sí, y lo que llama la atención es que ponen, ahora todos los que aparecen en este libro me caen bien. ¿Qué ha cambiado desde la primera Es edición? una pequeña broma. Es lo que te hace el mayor. Que te hace el mayor. Con los años, no hay la distancia, claro, de lo que cuento ahora, pues han pasado como 30 años. Las cosas se ven con perspectiva. Entonces también era un chaval que tenía mucha ambición y me daba mucha rabia también el éxito de los demás.
ahora pues, yo estoy satisfecho, ¿sabes? Ahora, pues bueno, he conseguido vivir de mi trabajo y de dibujar y hacer un poco lo que quiera. O sea que no, las cosas me van bien. Entonces, pues ya uno tiene menos resentimiento, ¿no? A todo eso. Estoy en paz, ¿no? Como se suele decir. En este ámbito estoy en paz, estoy contento con mi trabajo, entonces pues te lo miras todo con más cariño. También le tienes cariño a tu juventud. La gente que aparece ahí, de algún modo también le tienes cariño, son parte de ti. Entonces a lo mejor lo veía más con cierta rivalidad, pero ahora eran mis compañeros de aquellos años, ¿no? No sé. Uno también olvida las cosas malas, ¿no? Y se queda con lo bueno, con los años. No sé cómo decirlo. Sí, ahora le tengo mucho cariño. Después es un libro que me ha dado muchas alegrías, ¿no? Ellos, en el fondo, ellos están ahí también, ¿no? Sí, no sé. Por Sí, suerte, el tiempo todo lo coloca en su sitio, ¿no? Lo hace más bonito. Sí, no sé cómo decirlo. Yo en muchos aspectos soy muy nostálgico, ¿no? Entonces, como que sí me miro para atrás con buenos ojos. En este libro también por primera vez empecé a hablar de mi familia, que es algo que sale en todo mi trabajo, siempre gira en torno a mi familia, no sé, soy muy familiar o no sé exactamente por qué, pero siempre ha sido como un eje central, ¿no? En todo mi trabajo. Y la mirada está también como muy nostálgica, ¿no? Lo que hablaba antes. Esta página me hace mucha gracia porque es una página que explico cómo convencí a mi madre para que me hiciera un justificante para no entregar un trabajo en la revista que estaba publicando. Es muy cachondo, ¿no? Y mi madre pues como que no quería, entonces le obligué y acabé publicando esta nota de mi madre como si fuera una tira, ¿no? En la revista. Una anécdota que a mí personalmente me hace mucha gracia. Y ese es el siguiente libro que publiqué, que es el libro que más se ha traducido, es el libro que más repercusión ha tenido en todas partes. De hecho, hace poco se ha traducido en China. O sea, está traducido al chino, al italiano, al francés. Por Latinoamérica ha viajado mucho también al portugués. No sé si me dejo alguna lengua más. Al inglés es mi espinita clavada que no ha habido manera, pero bueno, es un libro que ha viajado mucho, ha tenido muchísimas ediciones y es como, para mí es el trabajo más importante que he hecho, ¿no? Donde hablo sobre todo de mis años de la escuela más sana y donde, a ver cómo lo explico, organicé como una especie de diálogo imaginario con mi madre donde le explicaba, pues bueno, las cosas que más me han gustado, ¿no? Pues cómic, el arte, el dibujo, porque siempre me he sentido, en casa siempre me sentí como incomprendido, ¿no? Supongo que a muchos de los chicos que hay ahí también les pasará, ¿no? De repente quieres ser dibujante o te interesa el ámbito artístico y eres de una familia normal, sencilla, ¿no? En mi caso era una familia obrera de migrantes, ¿no? Que venían de Murcia y Aragón y de repente le sale el niño, ¿no? En la España esta de la transición, nosotros fuimos como la primera generación con acceso a la educación y a la cultura y si queríamos podíamos ser universitarios y claro, ellos eran sobre todo gente de campo que habían venido a la ciudad, ¿no? Viendo de la miseria y de la posguerra y tal, y de repente les salía un niño y dice, no, yo quiero ser artista. Hostia, ¿no? Era como un choque ahí, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Un abismo social, ¿no? Entre unos y otros que realmente parecíamos que éramos de otro planeta, ¿no? Entonces en casa como nunca supieron muy bien qué hacer con el niño que le había dado por dibujar y, ¿no? En mi familia, más allá de mi abuelo que era pastelero, no, era el único, mi otro abuelo era chatarrero de la paira, ¿no? Que se dice, entonces, por ese lado era un poco outsider, ¿no? Era una persona que se buscó un poco la vida a su manera, pero esto era lo máximo. Entonces, claro, un dibujante ahí era como, madre mía, no entendían nada. Entonces, con este libro como que intenté hacer las paces con la familia, no lo conseguí tampoco,
pero a ellos por lo menos les hizo ilusión que les dedicara, sobre todo a mi madre, que le dedicara un libro, ¿no? Y claro, hablando a mi madre, en el fondo yo creo que hablé a muchas madres y hablé a muchos chavales que se sentían en una situación parecida a la mía, y es un libro que de forma muy sencilla tocó temas un poco que a priori parecen como más difíciles, ¿no? De qué es el arte, cómo se puede entender el arte, de dónde surge, ¿no? La creación artística, hecho de una forma muy ingenua, porque claro, se lo tenía que explicar a mi madre. Entonces el ejercicio ese de hacer siempre esa traducción para que mi madre lo entendiera, pues hace que el contenido sea muy, muy accesible, y en el fondo toca como cosas como muy universales. Me salió un poco de chiripa, también es cierto, o sea, a lo mejor la premisa esa hizo que el libro fuera solo a la hora de hacerlo. No sé cómo se me ocurrió realmente, no sé, yo creo que todo surgió de la necesidad esta de que en mi casa me entendieran. Entonces, bajo esa premisa, pues bueno, fui haciendo de forma un poco ingenua. No sé si los chicos se están aburriendo ahí, ¿eh? No, si estamos aquí súper atentos. Es que os veo ahí pequeñitos, la mascarilla, todo, no tengo idea, no hay feedback de ninguna clase. Bueno, creo que te estamos escuchando atentamente. Y Ya veis también, que... Dime, dime. también del ciclo de cómic, que se me había olvidado, que también tienes el ciclo de cómic aquí en la Pau Gargallo y no había comentado ese, me ha ido un lapsus, ¿vale? Que Para el seguramente... cómic, ¿no? Un mensaje para ellos. Lo más importante, cuando eres jovencito, tienes la idea esta de, pues bueno, de aprender a dibujar mucho, es importante, está bien, depende de lo que quieres explicar, es necesario. Pero siempre lo más importante es tener una historia de contar. A mí me marcó mucho el cómic Mouse y posteriormente Persepolis, porque son dos cómics que tienen un aspecto muy sencillo, no tienen un dibujo que en el fondo es muy funcional, pero claro, hay dos historias ahí muy potentes. Son historias... El Mouse es la historia de un superviviente del holocausto nazi, y Persepolis es la historia de una chavala que huye de Irán, ¿no? De la represión de los ayatolás y todo esto. Claro, son dos historias muy, muy potentes. Entonces, claro, yo cuando me planteé hacer Viviendo del Cuento, pensé, digo, claro, yo no tengo historias así de potentes. Digo, ostras, que no, a mí no me ha pasado nada en la vida, ¿no? No he sobrevivido al holocausto, ni he tenido que huir de tal, ni nada. Entonces, pues bueno, pensé, digo, bueno, pues yo voy a contar pues mi historia, ¿no? La que tengo, ¿no? Entonces, por eso, sobre todo, me he dedicado a la autobiografía, porque creo que lo importante es lo que cuentas, más allá del aspecto que tenga, ¿no? Y en eso me he centrado siempre. Y en el arte, pues también pensé un concepto motor potente, ¿no? Lo de contar mi visión del arte o cómo le podía explicar lo que es el arte a mi madre, ¿no? Y a partir de ahí apareció todo, ¿no? Entonces, creo que el motor siempre ha de ser ese, ¿no? Tener una buena idea de arranque y que todo vaya a favor de ese motor, ¿no? De esa historia que quieres contar o de ese hecho que quieres transmitir, ¿no? Y siempre tiene que ir a favor de eso. Esa ha sido como mi principal idea, ¿no? A la hora de trabajar, siempre tener una idea de arranque fuerte y que todo vaya a favor de eso. Este es el libro que hice, ¿no? A partir de hacer estos dos libros, me surgió la oportunidad de entrar en una productora, ¿no? En Escándalo Films, que es una productora que estaba vinculada a la escuela de cine, el SCAC. Ellos tenían un proyecto de serie de animación con TV3. Entonces, pues bueno, ellos llevaban trabajando como un par de años en la serie
y no acababan de encontrar el proyecto que a la tele le gustara, ni los guiones que aprobara la televisión. No había manera de encauzar el proyecto. Por aquel entonces TV3 estaba como muy interesada en crear una línea de animación para adultos. Veníamos del súper éxito de Los Simpson, de South Park sobre todo. Entonces hubo una eclosión muy grande fuera en Estados Unidos sobre todo, de la animación para adultos, y TV3, que siempre han tenido como un punto visionario, que después han hecho lo que han podido, pero bueno, siempre han desarrollado formatos, pues bueno, tenían la idea esta de hacer animación para adultos aquí, ¿no? A la catalana, o sí, a la catalana, ¿no? De hecho, crear industria de animación para adultos en Cataluña. También una cosa muy ingenua, por otra parte, porque competir con Estados Unidos y con el resto de países sin tener ningún tipo de experiencia aquí y ni ser potencia de nada, pues bueno, era un poco ingenuo y realmente todavía no se ha logrado. O sea, no ha habido manera de encauzar este tema. Entonces, bueno, TV3 encargó a varias personas o varios equipos a hacer series. Ninguna acabó de cuajar. Hicieron una que se llamaba El Nen 314, creo. Bueno, hicieron varias. La familia Puncat. Hicieron varias producciones que no acabaron de cuajar, y con Escándalo tenían también un proyecto que creo que se llamaba algo así como Tu madre ha muerto o algo así. Era todo como muy a la americana, ¿no? Muy a la estela de South Park, ¿no? Muy transgresor, muy provocador. Y TV3 por un lado quería, por otro le dolía, porque no deja de ser una cadena que en el fondo es muy conservadora, ¿no? Y con los años pues lo va siendo más, porque el perfil de edad es muy... Ya la gente que trabaja ahí es mayor, tal. Bueno, la cuestión es que estaban ahí en conflicto. Entonces Escándalo ya estaba en el punto ese de dimitir, ¿no? De vamos a abandonar el proyecto porque no surge, no estamos gastando el presupuesto y no hemos sido capaces. Y en último momento una de las productoras, ¿no? Aintza Serra, que conocía mi trabajo a través de Juan Antonio Bayona, porque trabajaban con él entonces, hacían videoclips este es el chico que hizo El orfanato y todo eso. Pues él estaba vinculado a la productora y yo era amigo de él de juventud, no antes de haber hecho nada. Y él, pues no sé si les regaló Viviendo el Cuento, no sé, la cuestión es que ellos lo tenían y dijeron, ostras, y si antes de dimitir ya de esto le decimos a Juanjo que nos plantee algo. Entonces, pues bueno, yo aparecí por ahí de forma muy rocambolesca. Les dije que sí, con ingenuidad total. Yo nunca había hecho animación, ni tenía ni idea, ni nunca había escrito un guión, ni nada, no sabía cómo plantearlo. Pero bueno, les dije que sí. Vi los recursos que tenían, que no tenían ya ninguno. Tenían 2 ordenadores PC y un par de animadores ahí en un cuartito, con un software, teníamos de software para hacer la serie, teníamos un programa que se llamaba Flash, que no sé si os suena. Sí, l'anime. Sí, yo creo que está obsoleto ya, que sobre todo se usaba para hacer animaciones para webs. No, se usa bastante. Series como ¿Ah, sí? Gumball. ¿Hay una versión nueva o qué? Nosotros lo usamos como técnica vectorial, pero sí, se sigue usando. Ahora se llama Animate. Vale. Bueno, entonces era Flash, era una cosa mega cutre y eso es lo que había. Entonces pensé, digo, hostia, yo no tengo ni idea cómo hacer esto, pues entonces se me ocurrió, digo, pues mira, como yo también veía muy difícil que surgiera, no que se llevara a la realidad, para mí era una cosa marciana. Digo, voy a hacer una serie de animación para la tele, digo, eso es imposible. Entonces pensé, digo, mira, yo si queréis os hago un cómic, ¿no? Con este aspecto que veis. Esto eran en realidad los guiones que después hizo el libro. Esto eran los guiones que yo presentaba en la productora. Era un storyboard, ¿no? Que les hacías. Sí, era como una especie de storyboard
cómic donde ya iban los diálogos ahí metidos. Entonces esto lo cogían los animadores, borraban los textos y el bocadillo y se limitaban a vectorizar esto y a moverlo cutremente. Después veremos algún trozo por si no habéis visto la serie. O sea, todos éramos totalmente ingenuos en el mundo de la animación, no teníamos ni idea. Yo eliminé las caras totalmente porque no teníamos recursos ni siquiera para hacer labiales, porque eran solo 2 animadores. Entonces a mí se me ocurrió hacer esto. Digo, mira, cogeremos cada viñeta, borraremos y haremos que se mueva un poco y le pondremos voces y andando. Y los animadores, vale, vale. Cuando lo vio la tele, se quedaron locos. Era en plan, no pueden haber personajes sin ojos porque en el lenguaje audiovisual la mirada es fundamental, ¿no? Se habla con la mirada, la acción, ¿no? Hay que narrar, no puede estar todo el rato hablando, tiene que haber acción. Entonces le dije, digo, mira, con estos recursos que tenemos, lo único que se puede hacer es esto. Digo, y no sabemos más tampoco. Bueno, la cuestión es que hicimos un primer piloto. O sea, yo tuve muy en cuenta a la hora de hacer el guión un poco lo que le gustaba o el tipo de producciones que hacía TV3, ¿no? TV3 tuvo mucho éxito haciendo culebrones. O sea, el Cor de la Ciutat, todo aquello, ¿no? Poplanou, que yo veía con mi madre y a mí me gustaba todo aquello del mundo del culebrón, ¿no? Y el serial, ¿no? Y con el tema sentimental mezclado, era algo que a mí me gustaba mucho ese género y pensé, digo, calla, digo, voy a hacer eso con dibujos animados y lo voy a meter en un ámbito como más juvenil, porque ellos a fin de cuentas lo que querían era atraer espectadores jóvenes a la tele, para también atraer un tipo de publicidad que TV3 no tenía y sigue sin tener. Pero a fin de cuentas todos estos contenidos se generan para poder contratar publicidad, ¿no? Y la media de edad de TV3 pues cada vez es más mayor, la gente mayor consume menos y entonces el público joven es fundamental, ¿no? A la hora de contratar publicidad. Entonces, pues pensé, digo, voy a hacer lo de siempre, que les va a gustar a ellos, pero con una coartada juvenil, ¿no? Entonces, claro, yo venía del mundillo del diseño, ¿no? De la Barcelona del diseño y de la época aquella de postolímpica, donde hubo todo el boom del diseño, y dije, pues calla, digo, voy a hacer que el prota sea un diseñador gráfico fracasado, que le va todo fatal, y de ahí, pues bueno, digo, voy a hacer como una especie de Correcaminos y el Coyote, en cada episodio le van a pasar desgracias, pero todo eso lo voy a meter dentro de un esquema de culebrón. Y así fue. Así fue. Hicimos una serie con la que pudimos hacer 3 temporadas y que fue todo un éxito dentro de lo que es TV3 y el Canal 33 y dentro de lo que es algo tan sumamente underground como esto. O sea, ya veis, por ejemplo, que no se respetaba ninguna de las normas de la animación. O sea, todo lo trabajábamos en un plano, no había fondo, o sea, todo estaba integrado, no había color, la paleta de color es la mínima, porque no había coloristas, no había fondistas, no había absolutamente nada. Entonces ya ves que hay fallos de raccord ultra locos, ¿no? Aquí la abuela tiene brazos, aquí no. Para nosotros era como chiste, ¿no? Cuando cambiaba de plano, de repente no tenía brazos, ya veis el pelo, o sea, no había ni model sheet, como se llame, no había nada. O sea, no habíamos ni modelado personajes, ni había el libro de estilo, ni la carta de color sí, porque claro, era con el botecito íbamos rellenando, ¿no? Y siempre utilizábamos los mismos colores que los teníamos ahí. Es lo único que había mínimamente constante. Todo lo demás era ingenuidad pura. Mi idea principal era, vamos a hacer como si leyeras un cómic y en tu cabeza se moviera. No vamos a hacer nada más que eso. Entonces también tenía, o sea, hacerlo todo tan sumamente cutre le dio como unos rasgos de estilo, ¿no? Como borrábamos el bocadillo,
pues claro, siempre que las composiciones siempre estaban como muy pegadas abajo, ¿no? Y eso de repente como que se convirtió en un rasgo de estilo, ¿no? Igual que el hecho que no tuviera cara. O sea, todas las carencias se convirtieron en virtudes al final, ¿no? Y era algo que se convirtió como en marca de la casa, y algunos rasgos los hemos ido manteniendo en otras producciones. Pero en origen todo fue fruto de las carencias, la precariedad y el cutrerío. Yo creo que es un poco lo que define ahora tu obra, ¿no? Sobre todo con Lowy, que es un poco esto, personajes sin ojos, ¿no? Claro, claro. Eso os iba a enseñar ahora, ya que estamos. Os iba a enseñar un poco. A ver, es que justo tengo aquí la ventana. Si queréis podemos ver un poco de lo que era realmente. A ver, ¿y esto cómo lo subo ahora? ¿Por qué no sube ahora? Un poco el aspecto que tenía Arròs Cubat. A ver, esto le puedo bajar un poco el volumen. Hola, soc el Xavi i soc de Barcelona. Més concretament del barri de la Berneda, però ara mateix visc a Gràcia. Aquí el primer capítulo hicimos algún invento. I les coses em van força bé. Tinc una nòvia que m'estima. Hola, cariño. Pero ya veis que es ultra I cutre. fins i tot he guanyat un premi de disseny. Suposo que us semblo un tio feliç. Aquí también lo que os comentaba antes, la historia es lo fundamental. Aquí realmente, modestia aparte, y después del equipo que se unió de guionista, lo que estaba francamente bien era el guión. O sea, la historia era muy divertida. O sea, eso es lo que mantiene que puedas tener un lenguaje tan cutre y tan precario, ¿no? Que la historia sea divertida. La productora insistió mucho en que tenía que tener ritmo, tenían que pasar muchas cosas, tenía que haber un volumen considerable de chistes, o sea, había mucho esfuerzo en que cada escena acabara con un chiste. Ellos tenían un sentido cinematográfico, ¿no? de la serie, que eso hizo también que se aguantara. Tenían muy claro que tenía que tener mucho ritmo, ¿no? Si se veían pocas cosas, pues tenía que venir todo muy picado, ¿no? Ya veis que hay mucho cambio de plano todo el rato. És molt tècnic i com a mi li agrada el rotllo funcional. Pero tú Maridas. És més sarneu que el tú trabajabas digitalmente, ¿no? Cuando hacías los cómics. ¿O Yo lo les hacías? pasaba el cómic ese cutre, y ellos se ocupaban de los animadores de calcar todo esto y vectorizarlo. Y después se fue creando librería, ¿no? De cabezas y tal, y después se iba montando, ¿no? Se iba aprovechando, se aprovechaba mucho dibujo y mucha cosa hecha ya. Ya veis que la calidad es patética. De hecho, ahora está en Amazon Prime. Y claro, como está hecho una resolución súper baja, que ahora es todo 4K, 8K, no sé cuánto, o sea, se ve fatal. O sea, ahora en una televisión, una Smart TV, o sea, es la mierda, no se puede ver. O sea, que eso es una cosa que me da mucha pena, ¿no? Después de tanto esfuerzo, todos estos formatos digitales, de repente se quedan obsoletos en nada y ya no se puede ver, entre que el formato es este, cuadrado. Es un desastre. Las voces también funcionaron muy bien. Hola, Xurri, què tal? Aquesta és la Sònia, la meva nòvia. La voz del protagonista es del cantante del Jaume Dausà, que era un chaval que se presentó de casting ahí, después se hizo famoso. Tuvimos suerte también porque por la serie fue pasando gente que después ha hecho carrera. O sea, nos pusieron de refuerzo porque, claro, no acabábamos, cuando empezó a tener éxito y a gustar, nos pusieron a Quique Maillo de realizador para que nos ayudara y tal. Y la verdad es que acabó siendo fundamental porque él tiene un sentido del ritmo cinematográfico pues súper importante. Es un tío que ahora ha estrenado su última peli en Sitges. Éramos todos unos matados y mucha gente de ahí acaba haciendo su carrera, que yo también estoy muy orgulloso de esa coincidencia, ¿no? De haber sabido ver el talento en unos chavales, ¿no? Que no teníamos ni idea, en verdad, pero hostia, tú veías que teníamos gracia con determinadas cosas. Bueno, ya veis un poco
el ritmo de producción, ¿cómo era? Porque El imagino ritmo de que... producción era el caos. Espera, lo paro, que si no nos liamos. El ritmo de producción era súper caótico, teníamos que hacer un capítulo al mes, pero claro, eso nunca se cumplía porque en el fondo éramos todos como becarios, estudiantes. Yo iba a hacer el cómic ese, lo dibujaba por las noches. Claro, cada cómic tenía como unas 30 páginas o así, tenía que hacer como unas 30 páginas al mes, o sea, tenía que hacer más de una página al día. Y claro, hacía por la noche. Llegó un momento que era totalmente improvisado todo. O sea, yo dibujaba y escribía a la vez. O sea, no sabía lo que iba a pasar en el capítulo. O sea, era todo como una locura. Entramos como una especie de espiral de trabajo, trance, que ya los personajes hablaban un poco solos. Bueno, fue una locura. Fue una auténtica locura. De muchísimo trabajo y mucha ilusión en el fondo. Acabó todo muy mal, muchas peleas entre nosotros, porque el estrés era muy bestia, nos dejamos de hablar todos, bueno, un drama, fue un drama de estos de grupo de rock and roll, morimos de éxito, bueno, fue todo un drama, fue todo un drama. Y a raíz de ese drama, de que ha ido todo tan mal, surgió la oportunidad de montar una productora. Con toda esa gente que trabajamos, o sea, hablamos con TV3 y nos dio la opción de decir, mira, Juanjo, si tú te montas una productora, nosotros te lo contratamos a ti, porque la productora Escándalo acabó, yo creo que está cerrada ya, bueno, empezaron a haber como muchos problemas de empresariales, digamos, y nosotros nos quedamos un poco huérfanos, hartos, enfadados, amargados, hubo un poco de todo. Y entonces pues surgió la oportunidad, ¿no?, a través de TV3 de decir, bueno, pues si te lo montas tú, tu taller, pues trabajaremos contigo. Pero claro, con Arroz Cubat ya no pudo ser porque en realidad, claro, Arroz Cubat no es mía, pertenece a la productora que no existe ya. Entonces todo eso se quedó como en un limbo y entonces, pues bueno, con parte del equipo, pues decidí montar otra serie y montar una productora, que eso sí que realmente es una locura, que no sé si se lo recomienda a nadie, pero bueno, ay, perdón, me lo he cerrado. Es que tengo esta ventana que no acabo ahora. Y entonces, bueno, monté la productora con parte del equipo y ahí pues empezamos a desarrollar otros proyectos. O sea, tuve la suerte que a raíz de Arroz Cubat contactó conmigo la agencia, la señora Rasmor de Madrid, y empezamos a hacer la publicidad de Lowy, que me imagino que os habéis fijado que es prácticamente igual que Arroz Cubat. Y entonces, pues bueno, empezamos a desarrollar la marca, no toda la imagen corporativa y los spots de televisión y todo lo necesario, ¿no?, para publicitar la marca, ¿no?, de publicidad. Eso, digamos que nos dio... Es curioso, ahora que lo tenemos todo para estar conectados... Ya veis, es muy parecido a Arroz Cubat, A lo mejor está un poco mejor hecho. Por eso pesa. Pero bueno, esto también hizo de que la productora fuera algo real, ¿no? Porque siempre tienes que tener un poco de músculo económico, ¿no?, para mantener un poco ciertas estructuras que son necesarias, ¿no? Llevamos como, creo que ya 5 años o 6 haciendo la publicidad. Ay, perdón. Y eso nos permitió seguir con la relación con TV3 y con la Generalitat para financiarnos otros proyectos, y de ahí surgió el proyecto Heavy Tendrás, que no sé si os suena, pero bueno, sigue la estela de Arroz Cubat. Hemos hecho solo una temporada y aquí ya intentamos hacerla un poco mejor. O sea, ya nos olvidamos del Flash, intentamos hacer una serie haciendo ver ya que somos un estudio
y un poco más decente. ¿No? Hicimos un plan de producción un poco más organizado. Empezamos a trabajar con el software que también podíamos, está toda hecha en Photoshop. Es un poco loco, hoy en día nos hemos dado cuenta, otra cosa que hemos aprendido que hacerla en Photoshop es un poco una locura. Pero por otra parte también nos permitía poder crear un equipo con gente que no fuera tan técnica, ¿no? El Photoshop, pues hay muchísima gente que lo sabe manejar y teníamos más flexibilidad en el equipo, ¿no? Y la gente podía hacer distintas tareas, porque claro, nosotros tampoco no disponemos de hacer una serie de animaciones, algo que es muy, muy caro. Entonces nosotros, claro, no disponemos ni de grandes equipos, ni podemos pagar a muchos animadores. Entonces, pues fue como crear un equipo donde hubiera mucha flexibilidad, que todo el mundo pudiera hacer un poco de todo, ¿no? Y el Photoshop nos pareció que era una herramienta que era muy, muy popular. O sea, de hecho, trabajamos con un par de estudiantes que después contratamos, que claro, ellos con que supieran Photoshop ya valía. Entonces, pues bueno, allí en la propia producción se formaron, ¿no? Aprendieron y entraron como becarios y después pues pasaron ya directamente a la plantilla, ¿no? Con muy poco tiempo de formación, ¿no? Hicieron unas prácticas y con el conocimiento que tenían de Photoshop y lo que aprendieron allí, pues ya entraron y adelante. Si hubiéramos trabajado con otro software hubiera sido más complejo. También hubiéramos tenido que contar con gente muy especializada a la que tampoco teníamos acceso. Bueno, la cuestión es que el director de animación que teníamos optó por Photoshop y bueno, y se hizo con Photoshop. Ahora si queréis podemos ver un poco de un capítulo. Aquí esto ya tiene más calidad. Ya está hecho en 4K. Per prendre bones decisions No, mira, me lo necessitem estar preparé. ben informats. Oh, L'àrea metropolitana de Barcelona... me lo había dejado justo listo para que no hubiera publicidad, pero te la meten. Lo siento. No pasa Bueno, lo nada. que comentaba, está toda hecha en Photoshop con un plan de producción ya más decente. Otro anuncio. Y es una serie que estamos muy satisfechos, pero quizás como tiene un corte como más nostálgico, sentimental, no está tan centrada en el humor, no tuvo la repercusión que tuvo Arròs Cubat. También hay que decir que TV3 se ha quedado sin horquilla. Ahora, ¿por qué no se oye esto? Para programarlo lo tienen muy difícil. ¿Por qué no se oye? ¿Qué he hecho mal? ¿Has bajado el audio del teclado, no sé? He hecho algo mal que no deja que se escuche ahora. Bueno, da igual. Lo podéis ver en TV3 a la carta cuando queráis. Y ya veis que el fondo es animación tradicional. Está hecha dibujo a dibujo por capas. Se calcaba todo. Y en el fondo está hecho esa animación de toda la vida. Lo único que, bueno, se hacía pues esto, copiar y pegar. O sea, había cosas que se aprovechaban. O sea, no es dibujar cada vez cada plano. Pero en el fondo ya veis que es animación muy tradicional. O sea, todo lo que ganamos por un lado, después nos dimos cuenta que trabajar con el Photoshop pues implica hacer una animación muy tradicional y no puedes ahorrar prácticamente nada en ningún proceso, ¿no? Pero también le da este aspecto, ¿no? Como tan hecho a mano, que en el fondo es muy bonito. No estamos muy satisfechos de la estética que conseguimos crear, ¿no? No sé, nadie pregunta nada. Yo lo que no entiendo es por qué no se oye. Pero es que me da miedo refrescarlo, porque si refresco volverá a salir publicidad. Bueno, no te preocupes.
Bueno, pues esto, chicos, es más o menos la No sé trayectoria. cómo lo has hecho, pero tienes que compartir el sonido cuando compartes la pantalla. Quizás sea Esta más eso. o menos es mi trayectoria en general de todo lo que he ido haciendo. He acabado montando una empresa, ¿no? Que es la productora esta, que me da muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, también es muy satisfactorio de poder trabajar en equipo. Tiene muy poco que ver con lo que realmente me gusta a mí, que es hacer libros. O sea, en el mundo audiovisual, en animación, es un trabajo en equipo donde hay mucha gente. Hay guionistas, dibujantes, o sea, no son proyectos realmente, nunca acaban siendo lo que tú en el fondo querías, ¿no? Porque como equipo Hay fijo que en tu entender que es un productor. trabajo en equipo. Cuando haces un libro te lo haces tú solo. ¿Y en la productora cuántos sois? Cambio esto, pues bueno, es Como fruto un personal. poco del trabajo de mucha gente. ¿No? O sea, hacer una serie como Arroz Cuba, que era un poco más fiel a mi idea, es un poco imposible. Y este es el nuevo proyecto que estamos haciendo ahora también para TV3. Estamos en contacto con las plataformas digitales y tal. Igual algún día podemos llegar a trabajar con ellas, ¿no? Buscando más financiación y tal. Y esto que os voy a enseñar ahora es una especie de teaser animatic. Es como una pequeña muestra de lo que va a ser la serie, pero que al final va a tener un aspecto muy distinto porque queremos hacerla ya decentemente, vamos a trabajar fondos aparte, vamos a hacer una serie ya por fin de verdad, con un estudio de animación bien montado. Ahora os enseñaré algunos de los fondos que estamos trabajando y los personajes, pero este es un pequeño teaser que hicimos ya en inglés con idea de buscar financiación fuera. ¿Y por qué no se oye? Eso tampoco. Juanjo, ¿tú me puedes oír? ¿Me oyes, Juanjo? Es que ha desactivado el audio. ¿Me oyes? Es que a ti tampoco te oigo. Me acabo de dar cuenta. He tocado algo. Dani, no te oigo. Sube el volumen. Espera, a En ver. tu ordenador tienes que subir el volumen. Vosotros ahí me oís, ¿no? Haz así con la cabeza. Vale. No sé por qué he perdido Tienes que subir el volumen. abajo. Me estás diciendo algo abajo. El audio. Prueba con el chat, a ver. Dice que tienes que Prueba con subir el micro volumen, no sé suyo. si es a mí. el chat. ¿Me oyes A a mí? ver. No. Silenciar, ¿no? ¿A mí me escucháis? Si me oyes a mí, Juanjo dice, Dani, que tienes que subir el volumen. Qué putada. No os oigo. Mira el chat. Espera. Micrófono integrado. No. ¿Qué he tocado? Ahora puedo hacer fotos de cuando pasa. Chat. Vale. ¿Dónde está el chat? És la seva primera... Ya, 7. Intenta que fa una força, pobre, que... Abajo. Ah, cojones, he sido yo. Calla, calla. Lo siento, lo siento. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, ¿Me oyes sí, ahora? Vale. sí. He bajado el volumen del ordenador, o sea, hay que ser libre. Vale, vale. Vale, ya está, perdonad, ¿eh? No, no pasa nada. Ah, no, pero no se oye tampoco esto. Le has dado al mute. Ahora no se escucha otra vez. Claro. Ahora. Ha sido algo de mi ordenador. ¿Me oyes ahora? Bueno, ya veis que lo hicimos en inglés, Ah, con idea del mercado internacional. De momento no acaba de surgir, pero bueno, ahí estamos. sube el volumen más. Más, ahí. ¿Ahora? Bien, hola. ¿Ahora nos oyes?
Sí, sí, os oigo perfectamente. Perfecto, ya está. Que nos preguntan aquí en el chat si la creatividad es una cuestión de genes o también se puede aprender. La pregunta, yo creo, del millón. Esta es la pregunta del millón. A ver, yo creo que, a ver, la creatividad se puede aprender. Se puede aprender. Hay recursos y se hace músculo. De hecho, yo creo que la pulsión esta ingenua que tenía creativa, ¿no? Cuando era pequeño, yo creo que es una cuestión más de que te divierta inventarte cosas. Si te divierte, pues eso te va a llevar a ir aprendiendo. Si te parece aburrido es como el deporte. O sea, a mí el deporte, o sea, no me gusta. Nunca he tenido la pulsión de ponerme a correr. Entonces, como no he invertido nada de eso porque no me divierte ni me gusta, pues claro, no he llegado a ser deportista en nada. O sea, no he desarrollado esa parte de mí. En cambio, la creatividad, como siempre me ha interesado, pues bueno, he ido profundizando porque me divierte. Pero hay trucos, claro, hay trucos. O sea, las teorías estas del pensamiento lateral, de unir conceptos distintos que aparentemente no hay conexión, o sea, coger dos elementos y buscar la línea que los puede unir, mezclar cosas, cambiar de escala. Hay muchísimos recursos y muchos libros que hablan del tema de la creatividad. ¿Qué pasa? Si no te gusta, no te gusta jugar con eso, nunca vas a ser bueno en eso. Y luego también... Dime. Perdón, ¿qué haces cuando no tienes ideas interesantes? Nada, no hago nada. Claro. Cuando no tengo idea, siempre hay algo interesante. Es que no, es como un niño se pone a jugar y ya está, ¿sabes? No sé cómo decirlo. O sea, un niño no piensa que está haciendo algo interesante. Pues se pone, coge el coche y lo mueve por ahí y ya está. No pasa el rato. O sea, yo creo que en el momento que entiendes o que vives la creatividad como un juego, no hay ideas malas ni buenas ni hay nada. Hay ideas que te dan o personajes que te dan juego a jugar más con ellos y hay otros que se mueren al momento. Todo lo que va muriendo porque no te da juego, pues ahí se queda, en un cajón. ¿No? Lo que comentaba un poco de la idea del libro del arte, ¿no? De decir, ostras, le voy a contar a mi madre qué es el arte o por qué me gusta el arte. Entonces es una idea que fui jugando con ella y se hizo un libro. A lo mejor me hubiera dado solo para hacer una historieta o a lo mejor me hubiera puesto a jugar y enseguida hubiera cambiado a otra cosa. O sea, el punto que te guste jugar creando, inventándote cosas, esa es la parte innata, ¿no? La que creo que es un poco fundamental tenerla o si no la tienes es difícil. Después, si la tienes, se aprende como todo, o sea, como aprendes a dibujar, como aprendes a cocinar, como aprendes a todo. De hecho, yo sigo aprendiendo. Yo todavía tengo la sensación de que no sé nada. O sea, en el mundo de la animación soy totalmente ingenuo, soy un novato. Pero, ostras, se me ocurren muñecos con los que jugar, ¿no? Yo me centro mucho en los personajes. Si el personaje es un buen muñeco, juegas mucho. Si es un muñeco feo, pues, ostras, no te aburres enseguida de él, ¿no? O sea, pongo mucho empeño en que los personajes sean chulos, ¿no? Y que tengan un mundo guay donde jugar. No sé cómo decirlo. O sea, yo creo que es muy fundamental enfocarlo todo desde el juego, no llevarlo al terreno del trabajo, ¿no? El trabajo en general es un suplicio, es algo que haces a la fuerza, no a cambio de dinero. Eso tiene un recorrido corto. Creo, no sé, yo lo veo un poco así. Igual es un poco ingenuo, la visión que tengo de la creatividad o de esta profesión, pero creo que es fundamental si quieres hacer algo que un poco relevante o que conecte, ¿no? Con los demás, creo. ¿Y crees que con 30 años de experiencia aún tienes la sensación que tienes que defender tu estilo, te sientes cuestionado? ¿Te sigue pasando esto aún? Sí, eso siempre.
Eso siempre, sí, sí, y más en determinados ámbitos, y más no es por hablar mal de nuestro país, pero en nuestro país la cultura visual o la creatividad todavía está un poco bajo sospecha. O sea, no creo que estemos en un país que se fomente la creatividad o que se valore, ¿no? Todavía estás en el punto ese, o sea, en mi caso ya no, porque la gente me escucha por la radio y estas cosas y ven que ganas dinero y entonces pues ya vale. Pero en nuestro sector todavía estás en el punto ese que tus padres te dicen que te busques un trabajo de verdad. O esto está muy bien como hobby, o vas haciendo tus dibujos a ratos. Sí, yo creo que es un mal que en nuestro país poco a poco se va abriendo, pero creo que todavía tienes que dar muchas explicaciones. A ver, no creo que un abogado tenga que dar ni la mitad de explicaciones que tú. O sea, bueno, mamá, quiero ser abogado. Muy bien, hijo. Quiero ser dibujante. Ay, no, ¿y de qué vivirás? No sé qué. Yo, claro, a los estudiantes siempre les digo lo mismo. El mundo está lleno de dibujos, ¿no? De pleitos también, ¿no? Los abogados se me tienen faena. Pero de dibujos, ahí donde miras hay dibujos. También hay que ser flexible, ¿no? O sea, a mí me ha ido muy bien ser flexible, no centrarme a un ámbito solo, ¿no? O sea, me ha servido mucho ver que hay dibujos en todas partes. No me he cerrado nunca a decir, yo quiero ser dibujante de cómics, o yo quiero ser animador, o yo quiero hacer series. No, porque yo creo que ahí todavía no podemos elegir. No, estamos en un país que es todo muy precario. O sea, a mí me va muy bien y trabajamos desde la precariedad, tío. O sea, nuestra productora es totalmente precaria. O sea, a mí me gustaría tener una plantilla de gente grande y que todo el mundo supiera que al día siguiente tiene otro proyecto y ir con tranquilidad, ¿no? Tener como una carpintería que vas haciendo sillas y la gente las va comprando y todo bien y no hemos podido. No es posible eso, hoy por hoy. O sea, de hecho estamos viendo un bajón, o sea, estudios como el de Mariscal, ¿no? Que llegaron a tener 80 trabajadores, ahora es impensable. O sea, creo que encima ahora estamos en una situación peor. Esa es la parte mala. La otra es que, bueno, la creatividad es súper necesaria. O sea, somos más necesarios que los abogados. Que los médicos no, pero que los abogados sí. Y la gente no se da cuenta que todo lo ha creado alguien. Alguien se lo ha imaginado antes de que existiera. Eso es súper importante. Todo, o sea, absolutamente todo. Alguien antes lo ha fantaseado con eso y lo ha creado en su cabeza antes de que exista. Eso es fundamental. La creatividad yo creo que es lo más importante que tenemos en todos los ámbitos, ¿eh? Hasta un abogado se ve en la necesidad de ser creativo para crear o diseñar una defensa o una estrategia para defender a su cliente en una situación que lo tiene fatal o la que sea. O sea, la creatividad es fundamental para todo. Hasta un médico tiene que ser creativo para ver qué solución puede aplicar a un paciente que no sabe qué le pasa. En todo lo que estamos viendo del COVID. Está siendo súper creativo, ¿no? Toda la gente que crearon los respiradores estos con las impresoras 3D, ¿no? O sea, creatividad es fundamental en todo. Y el dibujo es una herramienta creativa la fundamental. O sea, todo surge de un garabato primero, ¿no? Un papel y un lápiz. Y dices, ostras, como todos esos respiradores que hicieron, alguien cogió un papel, hizo 4 líneas y ahí lo imaginó. Ahí utilizó el dibujo ya como una herramienta fundamental para crear y para imaginar. O sea, el dibujo es mucho más fundamental que la palabra en la creatividad. Es una herramienta indispensable que, de hecho, en las escuelas se tendría que enseñar a pensar dibujando. No es algo tan específico
y propio de los dibujantes, es propio de todos. O sea, es la persona que tiene el recurso del dibujo, tiene un recurso para pensar y crear mucho más avanzado que una persona que no lo tenga. O sea, que es fundamental, vamos. Totalmente de acuerdo. No sé si tenemos alguna pregunta, alguien que tenemos aquí en clase. ¿Algún le va a hacer una pregunta a Juanjo? Porque tan... Sí, yo encantado. No sé Luego- si os ha servido un poco del recorrido este que he hecho de los fanzines a la producción. Claro, tenemos poco tiempo y se ha hecho, es un poco resumido, ¿no? Quizás, no sé. Tengo tendencia a enrollarme. Seguramente sí tienen preguntas, pero por vergüenza, si estuvieses aquí, seguramente luego por los pasillos no te dejarían avanzar, ¿no? Ah, pero también os veo muy chiquititos, ¿eh? Con la mascarilla un poco, o sea, no hay vergüenza. Podéis preguntar. Sí. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero una cosa que también me interesa saber es que alguna vez has tenido algún problema. Tú siempre bueno, siempre has sido una persona muy crítica con tus ideas y tal. ¿Siempre alguna vez has tenido algún problema con un cliente, empresa, donde no ha chocado tu visión creativa? Bueno, sí. Supongo que también las normales. También la gente cuando me llama tiene muy claro qué tipo de trabajo les voy a ofrecer, porque no tengo tampoco muchos registros. Y sí que he tenido algún choque, pero tampoco algo, nunca no he tenido algo demasiado relevante. Como a mí me gusta trabajar para el cliente, dentro de mis limitaciones, pero yo soy complaciente, o sea, no entiendo lo que supone trabajar para un cliente. Ajá. También tengo la suerte de después tener mis espacios de libertad y yo ahí hago lo que me da la gana. Pero también me gusta resolver el problema del cliente dentro de mis posibilidades. Y alguna vez sí que ha habido algún malentendido, ¿no? Esto de decir, yo pensaba que me habías dicho esto y tú me has traído lo otro, ¿no? A veces la comunicación entre el cliente y el creativo a veces es difícil. O sea, la comunicación a veces, yo qué sé, hay malos entendidos. Pero en general no he tenido conflictos muy grandes. No. También por esto, porque tengo un lenguaje o una forma de trabajar muy definida. Tampoco he tenido tantos clientes como puede parecer. O sea, no... Ahora mismo en publicidad trabajo únicamente para una marca. También, claro, es un encargo que es muy grande, ¿no? El de Lowy. Pero no soy un ilustrador tampoco que esté ahí trabajando mucho. O sea, ilustración hago muy poca. No tengo una cartera de clientes muy grande. O sea, tampoco, no es lo que puede parecer a lo mejor. Son cosas muy concretas. Sara, desde el chat, nos pregunta que ¿cómo recomiendas que empecemos a darnos a conocer con los medios que contamos? Bueno, esto es interesante. Sí, hablando, un poco recuperando lo del principio del tema redes sociales, ¿no? Que a la gente le preocupa tanto. Las redes sociales a mí me encantan. O sea, sinceramente, yo las uso, tengo presencia más o menos en todas. En Twitter no tanto porque no es tan visual, pero Instagram y Facebook, todo esto, yo intento estar por ahí. Sí que creo que no es lo único. No es lo único. Entonces es muy importante tocar lo real también y no olvidar el mundo real, lo que ha habido siempre y lo que sigue habiendo de ferias, el mundo de la autoedición. Hay un montón de ferias de autoedición, hay un montón de ferias profesionales de distintos ámbitos, ¿no? Está internacionales, además está la Feria de Ilustración de Bolonia, está Angoulême, el Salón del Cómic, ferias de animación hay un montón, está NSI, hay muchísimos mercados. O sea, desde Instagram te va a salir lo que te va a salir. Probablemente te van a llamar y te van a regalar unas bambas o te van a invitar a comer a un restaurante o te van a sponsorizar, a lo mejor te van a regalar pinceles o 4 cosas así. O sea, es un poco el mundo del fanzine. Pero después está el mundo de lo real, de las ferias,
conocer a la gente de tu sector, ir a festivales. Ahora, por ejemplo, este fin de semana, mañana empiezas el Blanc, que este año se hace online, que es un festival de diseño gráfico súper importante, Barcelona, ¿no? Y este año va a dar un poco el salto internacional porque se va a hacer online y allí, este año porque no es presencial, pero otros años ahí conoces a un montón de gente del sector. O sea, también hay que tener en cuenta que el dibujante o ilustrador, ¿no? Para los que queréis ser dibujantes, es muy importante conocer también el sector que te va a dar trabajo. O sea, es muy importante conocer al sector de la edición, ¿no? El mundo editorial. Muy importante ir a ferias del mundo de la edición. Es muy importante conocer a diseñadores gráficos y al ámbito del diseño, porque ellos son los que después te van a pedir dibujos para los soportes que ellos crean. Es muy importante también conocer el ámbito de la publicidad. O sea, plantarte de repente en una feria en San Sebastián o una feria de un festival de publicidad y conocer a gente o distribuir ahí tu trabajo, hacer flyers. Creo que es la vida social en el ámbito real es muy importante también, y autoeditarte, ir a ferias de autoedición. O sea, hay un montón de ámbitos. Aquí en la Fábrica Watch hacen ferias de autoedición. Allí hay un montón de gente. O sea, la vida social hay que llevarla al plano de lo real. También ahora estamos en un momento malo por todo el rollo este del COVID y tal, y que vamos a estar un tiempo todavía así. Pero Instagram no es la herramienta para encontrar trabajo y para dar a conocer tu trabajo en el mundo real. O sea, realmente la gente que le va bien de verdad es que ni tiene Instagram. O sea, no pierden el tiempo y no trabajan para Instagram. Yo entiendo, tienes que tener presencia porque mucha gente cuando conoce tu trabajo quiere profundizar y te busca. Y ahí tienes tu portfolio, ¿no? Donde la gente puede ver cualquiera, puede dar un vistazo a lo que haces. Pero más allá de eso, yo creo que no sirve. Y trabajar para Instagram al nivel que ahora te pide Instagram, que tienes que hacer como una publicación 2 diarias, ese esfuerzo se va por un desagüe. O sea, yo creo que tienes que tener presencia, pero no trabajar para Instagram. Aparte que moralmente, o sea, desde la ética profesional, no creo que los dibujantes debamos regalar nuestro trabajo a Instagram de esa manera o a Facebook o bueno, que es lo mismo. Tú tienes que trabajar para ti y te tienen que pagar por tu trabajo. O sea, yo las viñetas que publico en Instagram a mí me las pagan. O sea, Instagram no me paga el medio donde publico, ¿no? Que quería hablar también de la prensa, pero no me ha dado tiempo. Pero yo solo publico material que ya he publicado, no trabajo para Instagram. Porque lo que no puede ser es que un periódico me pague lo que sea por una viñeta y que Instagram no me pague, cuando ellos ingresan igual dinero por publicidad. O sea, Instagram debería pagar a toda la gente que genera contenidos en su plataforma. Entonces, entre una cosa y otra, tampoco soy tonto y tampoco me voy a cerrar esa puerta, pero el mundo real está ahí fuera, no está en el móvil ahí metido. Entonces yo creo que hay que estar en los dos ámbitos. Los chavales por el feedback que recibo, no van a ferias. No van a las editoriales, no se presentan en la editorial, no llaman y dicen, ¿podría hablar con el director de arte? Y es que me gustaría enseñar mi trabajo. Los directores de arte van de culo por recibir gente. Entonces llamas y vas y te conoces y enseñas tu portfolio como se hacía antes, porque yo creo que todavía hoy en día eso funciona. O sea, los directores de arte, después en Instagram hay una sobreoferta, es una locura. No pueden, no dan abasto a ver todo lo que hay ahí. Es importante que te conozcan. En el ámbito profesional también es muy importante conocer al profesional, porque muchas veces prefieren a alguien que sea resolutiva, que vean que funcione, que no un talento desmedido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, si te conocen y dicen, no, hombre,
yo sé que este tío mañana me va a entregar lo que le he pedido. Eso es súper importante. Ser profesional es muy importante. No solo la genialidad, genios hay un montón. Genios, si cualquiera de nosotros entramos en Instagram y te emborrachas de ver la gente buena que hay. Gente buena hay a patadas. Hay gente ahí buenísima en todas partes. Buenos profesionales hay menos. Es importante saber entregar en la fecha, ¿no?, que te piden, en los formatos que te piden, saber resolver el problema que te plantean. Todo eso en Instagram no se ve. Eso se ve allí, cuando vas a... Pues es muy importante pasar presencialmente por agencias de publicidad, editoriales, estudios de diseño. Ahí es donde está la faena. Ese es el consejo que me gusta dar siempre. Suena un poco antiguo a lo mejor, pero creo que hay que combinarlo. Hombre, bueno, yo creo que lo importante, que yo creo que lo has sabido hacer tú, es que es destacar un poco y que la gente vea tu obra y reconozca que es un trabajo de Juan José, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy complicado hoy en día con tanta oferta como tú decías, ¿no? Ya, esa parte es un poco difícil de explicarlo, de tener un lenguaje reconocible. Porque si tú lo buscas, intencionadamente no lo encuentras. Eso es una cosa como tiene una parte paradójica o es que incluso mística, no sé cómo decirlo. O sea, buscarlo te aleja de lo que quieres, o sea, de encontrarlo. Eso es fruto del trabajo también y de ser coherente con tu forma de ser, no intentar ser lo que no eres. Es que todo esto es un poco da un poco de risa porque es un poco como de maestro kung fu, ¿no? De lo encontrarás cuando no lo busques, ¿no? Es un poco de risa, pero es que es verdad, es verdad. O sea, es algo que surge solucionando los problemas que tienes delante, de forma honesta, no fijándote demasiado en el trabajo de los demás, porque esas son sus soluciones, no las tuyas. Es complicado. También vivimos en un mundo, o sea, somos seres sociales y recibimos muchas influencias de todo. Pero las influencias nunca pueden ser de forma literal, ¿sabes? No sé, nunca puedes copiar o coger prestada una solución que ha encontrado otra persona y aplicarla tú de forma literal. O sea, las influencias tienen que pasar, o sea, las tienes que digerir primero. No es algo que te acompaña toda tu vida, ¿no? Los libros que has leído, las películas que has visto, los cómics que leías cuando eras pequeño, todo eso forma parte de tu identidad y de ahí surgen tus herramientas, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a hacer algo, eso surge, pero desde tu identidad, no desde coger de forma literal. Y tener un lenguaje reconocible es muy difícil. Yo mismo no sé, ya como comentaba cuando se hablaba de arroz cubat, en mi caso ha surgido, o sea, hay muchos rasgos reconocibles que han surgido de las carencias, más que de las virtudes, ¿no? De las trabas que he ido teniendo, ¿no?, a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Todos los problemas que teníamos, ¿no?, a la hora de hacer arroz cubat, de no hacer caras, no sé qué. Eso son recursos que han ido surgiendo, soluciones a problemas que me he ido encontrando. Claro, cada uno se encuentra sus propios problemas. Es difícil, esa respuesta no os la sé dar. O sea, más allá de dar respuestas a lo kung fu, no tengo. Bueno, ha quedado muy claro. No sé, ¿hay alguna pregunta més que vulgueu fer a Juanjo? Ja Aquí, a ver. I, si hi ha algú més. Bueno, mientras anem si nos despedint, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Creo que ha sido... No, al contrario, al contrario. Para mí siempre es un placer, poder explicarme. También lo que estábamos hablando ahora también surge de la posibilidad de explicarte, ¿no? Porque te obliga a reflexionar sobre tu trabajo y tal, y eso como de repente te das cuenta de cosas. La reflexión es importante también.
Y el hecho de tenerte que explicar te hace ordenar un poco tus ideas, ¿no? Hay la importancia del lenguaje también, ¿no? Verbalizar las cosas. También por eso es importante, ¿no? De repente ir a lo que comentaba antes, hacer visitas, ¿no? A profesionales. Te obliga a explicarte y ahí te das cuenta de cosas también. O sea, para mí dar charlas y eso está muy bien. El problema es que estoy en tantos fregados historias que tengo poco tiempo ya. Me queda poco tiempo para la reflexión. Es un error, ¿eh? Un error. Pues te agradecemos que hayas hecho el paso de dar una Sí, videoconferencia, un placer. un privilegio. I bueno, me parece que, bueno, per informació a tothom, aquesta masterclass, em sembla que Jordi David de Badalona Comunicació, em sembla que la tenim enregistrada, quedarà enregistrada al YouTube, d'aquí de la pàgina del web del festival. És així? Perquè puguem veure... Bueno, ahora me Yo lo... creo que se va a colgar en YouTube, sí, me estabais... Sí, bueno, se está grabando, estamos en live en YouTube, pero bueno, la idea es que se pueda ver una vez grabada. Ah, mira, ¿vale? por aquí aparecía un enlace. Sí, sí, mira, acaban de pasar-ho. Molt bé. Pues nada, solo queda despedirnos y agradecerte este ratito que hemos pasado. Dame un aplaudimiento. Un placer. Espero que os haya servido de algo. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, un placer. Un lujo, es un lujo. No, hombre, que la gente joven te tenga un poco, es que no sé cómo decirlo sin ruborizarme del todo, de referente o que piensen que puede ser un ejemplo, hace mucha ilusión. Sí. Pero siempre es una aportación que yo creo que todos hemos agradecido muchísimo tu experiencia. Gracias, ¿Vale? gracias, placer. Bueno, pues nada, un abrazo, Juanjo, y seguimos en contacto. Lo mismo digo, un placer. Vinga, gràcies a tots per assistir. Adéu. Gracias a todos. Ens connectem. Chao.